puede alejarse del hecho de que esta nación declarara esa independencia y a todos nos afectara. Hoy quiero hablarles de aquella declaración de independencia en el sermón, porque tenemos mucho que decir a través de la Biblia de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero la mayoría de las veces cuando la iglesia se reúne a darle gracias a Dios por esta nación 4 de julio y en otras ocasiones, lo hacemos de la manera equivocada. Y es bueno que los hispanos conozcan las raíces de las cosas. No todo fue barbecue, fuegos artificiales, paradas, banderas y cosas lindas. Fue un momento en el que nace la nación porque un grupo de hombres, guiados por Dios valientemente, deciden eliminar, separarse del New inglés por razones políticas, sociales de todo tipo, y declaran la independencia de la nación. Por eso hoy no he querido traerle a esos típicos videos de festividad, y ni tampoco, porque tenemos oportunidad de hacerlo el Día del Veterano y también en Memorial Day, hablarles de los gloriosos hombres y mujeres que han preservado sus valores a través de la guerra y con sus vidas. He querido traerle algo que lo lleve a las raíces del origen. Esto es un video que es en realidad una obra de teatro acerca de lo que sucedió aquel 2 de julio, porque fue un 2 de julio del 4 del año 1776, en que aquel grupo de hombres valientemente decide declarar la independencia de los Estados Unidos, y está muy bien dramatizado. Es mejor que conozcamos la historia y que no nos dejemos envolver en falsas celebraciones y en cosas. Nosotros amamos esta nación y como tal queremos conocer de su historia y de cómo fueron las cosas. Miren este video acerca de, está traducido al español, de cómo fue aquel día y aquella declaración. 21. ¿Algún niño entre nosotros? Es tiempo de irse con la hermana Dulce. Los niños pueden irse con la hermana Dulce. Los niños de 80 para abajo pueden irse con... De 11 para abajo. Voy a... cuando estén listos digan amén. Carta a los Romanos del apóstol Pablo, en capítulo 5, del 12 al 21. Amén. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado... Voy a pedir a los hermanos, por favor, que se pongan de pie para tener la altura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, mas como el pecado, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos. El don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, a ti también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Toca los corazones y prepáralos para recibirla, y a mí, úsame
con mis defectos, escóndeme detrás de tu cruz para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esa declaración de independencia de los Estados Unidos que fue firmada, publicada por aquellos hombres, gobernadores de cada estado, el 2 de julio de 1976, leída el 4, que es el día que celebramos, nos toca a todos muy de cerca. Pero pastor, si yo no soy de los Estados Unidos, yo tengo la independencia de mi país. Pero resulta, mis hermanos, que cuando en el año 1948, exactamente el 10 de diciembre, las Naciones Unidas se reúnen para firmar y constituir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dicen prácticamente las mismas palabras que se dicen en la declaración. Capítulo 3 o párrafo 3, artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de la vida, se habla de la libertad y se habla de la felicidad. Declaración Universal de los Derechos Humanos para todas las naciones según las Naciones Unidas, con una diferencia muy grande. Miren ustedes lo que dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales. Eso no lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a nosotros les gusta, a las naciones, usarla, pelear por ella, decir que son la base de la justicia en cada nación. Sin embargo, usa palabras tomadas de esta declaración, pero ignora las más importantes. Sostenemos como evidente estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, como lo oyeron ustedes, que lo leyó la jovencita del video. Exactamente las mismas palabras, pero quitando a Dios de todo lugar. No se menciona al creador, no se menciona creación, no se menciona de dónde vienen esos derechos. Y aún en los Estados Unidos, cuando se habla de estos derechos, se quita el origen de los derechos, quién da los derechos y cómo fuimos creados. Aún en los Estados Unidos, y no solo los hispanos, confunden de dónde vienen esos derechos. Aún mencionan de que fuimos creados iguales para justificar cosas que no son verdad. Todos fuimos creados con derecho a la salud, todos fuimos creados con derecho a ser felices. Si acaso menciona de que fuimos creados, decimos, y dicen los americanos también, que somos creados, que tenemos derechos. Pero eso no es lo que dice la Declaración Universal, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Si hoy tenemos esos derechos todavía disponibles y podemos disfrutar de ellos, es porque aquellos fundadores dejaron bien claro de quién venían esos derechos y cómo fue que fuimos creados para tener esos derechos. Pero en todas partes se coge esto y todo el mundo tiene derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la felicidad y todo el mundo tiene derecho a la libertad. Un momento. Que eso no es lo que dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia es un documento con basamento bíblico. Porque todos fuimos creados, y ahí es donde entra la primera confusión de todos, americanos e hispanos. Todos fuimos creados iguales, no iguales para ser ricos, no iguales para hacer lo que queremos, no iguales para vivir como nos da la gana, no iguales para que si otro tiene yo tengo que tener y todos tenemos que ganar lo mismo. ¿Saben lo que quiere decir que fuimos creados iguales? Fuimos creados pecadores. Todos fuimos creados pecadores.
pero hay que hacerlo en el lugar adecuado. Porque cuando fuimos creados iguales con esos derechos, por culpa de nosotros perdimos los derechos. Los derechos los perdimos. El Creador nos creó con esos derechos y los perdimos. Pero ese mismo Creador se convierte en Salvador para que tengamos acceso a esos derechos otra vez. Amén. Pero esto no es lo que la gente dice. Ese es el sentir de la Declaración de Independencia. Un Creador que los crea a todos iguales, con la misma oportunidad, pero ellos abandonan a Dios y el mismo Creador permite, favorece, provee para que volvamos a tener acceso a esos derechos. Vamos por partes. Ahí en la carta a los Romanos, quiero que vean cómo la Biblia nos dice que nos apartamos y perdimos todos estos derechos. Dice en Romanos 5, del 12 al 16. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién fue la culpa? De que el hombre muriera y entrara al pecado y acabara con la vida. ¿Cómo se acaba la vida del hombre? Si el Creador nos dio un derecho a la vida. La vida se acaba por culpa del hombre, porque producto del hombre entra el pecado en el mundo. Dice la Escritura, el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Lo contrario a la vida. Y si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante reinó la muerte, todos los hombres fueron condenados a morir cuando entró el pecado en el mundo. El derecho de vivir que les dio, que los creó, lo abandonan, lo pierden. La gente piensa que sí, que todo el mundo tiene derecho a la vida. No, todo el mundo perdió el derecho por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No se confundan, aquí nadie tiene derecho a nada. El Creador, que es el que da los derechos, fue el que dijo, morirán producto del pecado. No obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice el versículo 15, así también fue el don, más como el pecado, porque si por el pecado de muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Mis hermanos, el derecho a la vida se perdió. Déjenme decirle la primera y gran conclusión de esta mañana. Independencia, según la independencia de la Declaración de Independencia o la aclaración de aquel día, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, independencia significa, y si se van a llevar algo para casa, llévense esto, independencia significa dependencia del Creador. La independencia significa dependencia del Creador. Independencia no significa alejarte de Dios, vivir alejado de Dios, hacer lo que te da la gana, vivir como quieres aparte de las normas del Creador. No, eso no es independencia, eso es libertinaje. Para poder regresar y valorar y tener y disfrutar aquellos derechos y muchos más, porque la Declaración de Independencia dice, entre estos tienes que ir al Creador, que se convirtió en Salvador para que tuvieras acceso a esos derechos. Pero todos han cambiado, todos han inventado, desde mis hermanos los gringos hasta el último hispano que llegó el otro día. Entran en Estados Unidos incluso con la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mano, no saben que vino, que llegaron a la nación. ¿De dónde se movieron todas esas cosas? Quitando a Dios de la fórmula. Así lo hizo el comunismo. El comunismo es el cielo, es el cielo. Todo el mundo es igual, todo el mundo tiene el socialismo, todo el mundo tiene de todo, todo el mundo tiene acceso a la salud, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene derecho a todo. Sin Dios. Quitan a Dios de la ecuación. No, mi hermano. El Creador
hizo al hombre con todos sus derechos, el hombre los perdió. Y ellos estaban conscientes que se podía lograr si se regresaba al Creador, que murió, vino, se hizo nuestro Salvador para poder tener acceso a sus derechos. ¿Dónde lo dice? Aquí acabamos de leer en Romanos. ¿Cómo fue que perdimos el derecho a la vida? Pecando. Por un hombre se introdujo el pecado. Pero ahí mismo se nos dice que por otro hombre, Dios hecho hombre, se alcanza la vida. ¿Conocen ustedes algún documento que diga dónde alcanzar la vida? ¿Que tenemos derecho a la vida? ¿Conocen a alguien que garantice vida eterna? Entonces hay que ir donde hay vida, no pararse en una calle con un cartel, yo tengo derecho a la vida. Es más, cuando salimos a exigir que los que no han nacido tienen derecho a la vida, nos quieren comer. Y ahorita nos van a meter presos por exigir que los que no han nacido tienen derecho a la vida, aunque cuando nazcan sean pecadores. Pero tienen derecho a la vida. La vida viene del Creador. Primero de los derechos que se mencionan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de Independencia, aquí en el libro romano dice cómo se perdió y cómo se recupera. Se perdió por el pecado. No, nacer no te da todos los derechos. Si mueres en inocencia, disfrutaste de todos los derechos. En cuanto comiences a pecar, perdiste el derecho a la vida porque ya has sido condenado. Hasta que creas en Jesucristo y te da derecho a la vida. Derecho a la vida. Para ella dependemos del Creador. Oh, pero para mucha gente el Creador es uno y Cristo es otro. Ese es el problema. Ese es el mismo Creador, Cristo Jesús, viniendo a vivir entre nosotros y muriendo por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna. Amén. Entonces, todo el mundo te dice que tiene derecho a la vida, pero nadie te explica dónde tienes derecho a la vida, ni cómo se adquiere la vida. Y a la vez que quitan de la fórmula al Creador, la vida es lo que tú quieras. Tú tienes derecho a matar, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras por tu vida. Puedes quitarle la vida a los demás. Como te dicen, es la vida de la mujer, es el cuerpo de la mujer, ella tiene la libertad, el choice. Pastor, pero la violaron. ¿Y hay algún problema que justifique quitarle la vida a alguien, sea cualquiera que sea el problema? Pero hablan de derecho a la vida. No, la vida hay que recuperarla allí donde el que la quitó la provee. Dice la declaración que es dada por el Creador. Tú no tienes vida porque tú quisiste salir. Tú escuchaste en algún momento, en algún lugar donde tú estabas, no sé dónde, que tu mamá quería un hijo y que tu abuelita quería un nieto. Y tú dijiste, voy para allá. Creador. El Creador te da la vida. Y cuando comienzas a pecar, la perdiste. No hay vida. Deambulas, existes. Pero no hay vida porque no hay vida espiritual. No has nacido de nuevo. Es más, cuando partas de aquí, se acabó la vida. Salvador te da entonces vida. Y no solamente vida, vida eterna. Es más, si alguien aquí quiere garantizar las Naciones Unidas o alguien quiere garantizar vida, a lo mejor garantizan la vida por 3 o 4 años, una vida que no vale la pena vivirla. Pero ¿qué hay con la eternidad? ¿No pueden garantizar? ¿Las Naciones Unidas te pueden garantizar la eternidad? No. Entonces, si hay un derecho que se llama vida, hay que buscarlo donde se menciona que salió en el Creador y volver a Él y decirle, dame ese derecho. Yo creo en ti. Tú me creaste y viniste a morir por mis pecados también. Pero la gente busca la vida. ¿En cuántos lugares buscamos la vida? No, yo me fui de mi país para salvar la vida. Y llegan aquí, al otro día la muerto. Se emborracharon y se reventaron porque en su país no había tanto problema en el tráfico como aquí. Yo lo he visto, que salen de su país porque no tienen vida. Cuando llegan aquí, yo visitando la cárcel, no se me olvida un pobre cubano que él llegó y
llegué a Estados Unidos y entonces yo venía buscando una nueva vida. Yo también, no se equivoquen. Yo vine aquí buscando una nueva vida. Yo le decía a mis amigos allá en Cuba, cuando llegue a Estados Unidos yo voy a ser millonario. Y los amigos me decían, tú eres buen médico, tú vas a ser millonario. Yo había oído que los médicos aquí son... Este muchacho que conocí en la cárcel se desesperó porque no encontraba trabajo, no tenía el inglés. Entonces le dijeron, ¿quieres ganarte unos pesos? Estaba en Nueva York. Dice, tú puedes llevar este paquetico hasta Texas. A la semana de estar aquí, ya llevaba 10 años preso. No me pregunta que tenía el paquetico. En Texas lo estaban esperando. ¿Usted cree que eso es vida? No. Salió a su país buscando vida. No importa dónde vivas, no importa cuánto te muevas, no importa dónde vayas, si no vas al Creador pidiéndote que te dé la vida, nunca tendrás el derecho. Oh, pero la Declaración de los Derechos Humanos lo dice, pastor, pero nadie te habla de la americana. Y los americanos te hablan de la Declaración de la Independencia, pero ¿qué trabajo les cuesta decir, tenemos lo que tenemos, porque aquello fue basado, tenemos bienes? Amén. Mis hermanos ricos también pegan por eso. Han apartado de lo que dice la Declaración Universal de Derechos. Está claro ahí. Los hombres son creados, primeramente son creados, iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. No los pierden. Perdieron el derecho a la vida, pero lo recuperan a través del Creador. Amén. No se puede desligar, nunca podemos desligar, no importa la opinión que usted tenga de los Estados Unidos de América. No puede desligar la fundación de esta nación y todo lo que tiene la fundación y lo que tiene ahora de bendiciones venidas por confiar en Dios. Amén. Eso es una realidad. Nos guste o no nos guste. Mientras menos creemos en Dios, menos nos gusta. Es así. Yo llegué buscando vida. Porque no tenía vida en mi país, donde nací. Y estuve en un movimiento de derechos humanos. Luchando por los derechos de los cubanos. Me dieron 2 entradas de patada y me metieron en la cárcel. ¡Ay, no hay derecho ninguno! Cuando llegué aquí, alguien me dijo, ¿quieres que te diga algo? La vida es Cristo. Y me presentaron a Cristo. Y no fue Estados Unidos lo que me dio libertad. Fue la fundación de esta nación lo que me dio vida. El Creador muriendo por mis pecados. La gente pierde la vida buscando la vida. Y el Señor lo dice. El Señor lo dice. Todo aquel que se afane buscando la vida la perderá. Y todo aquel que cree en mí tendrá vida. Yo le doy vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. No una vida, no la vida en Cuba o la vida en Estados Unidos. No, la vida en Cristo. De manera que la perdemos. Es un derecho que podemos recuperarlo. Dios nos da el derecho. ¿Saben cuál es el derecho que tenemos nosotros? El derecho de oír el Evangelio. En otros lugares no lo hay. El derecho de decir, perdóname. El derecho de decir, quiero ser tu hijo. El derecho de ser hijo de Dios y tener vida. Eso es lo que dice esa declaración. Amén. Amén. No otra cosa. Todo el mundo se ha apartado de lo que dice verdaderamente. Estaba preparando. Bueno, ¿qué les predico por el día de la independencia? Es muy difícil porque para muchos este no es su país. Y declarar de la independencia. Y cuando leo la declaración, vamos a lo que pasó. Y leo la declaración de independencia y digo, cuénteme. Esto es lo mismo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero esta es la palabra de Dios. Estos hombres estaban orando, estaban pidiendo, estaban buscando la dirección de Dios. Eran perfectos, no eran perfectos, eran dioses, no eran dioses. Hay una liberal por ahí diciendo la declaración de la declaración
capítulo 12, más os enseñaré a quién deben temer. Dios es el que da la vida, pero Dios es el que la quita. Temer a aquel porque después de haber quitado la vida, ¿nos quita o no nos quita la vida? Lo dijo, morirán por desobediencia. Después de haber quitado la vida, tiene poder para echarte en el infierno. Sí, os digo, a este temer, pero también es la fuente de la vida. Amén. Te la quita, pero si tú le buscas, Él te da el derecho. Dice Juan 14, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 14, 6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 3:15, mataste al autor de la vida. Oh, yo tenía eso claro. Pablo le dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. No, pastor, si me saco la lotería, tengo la vida. Había una canción que decía, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y la gente la cantó y decía, el dinero no es la vida, es tan solo la mitad. Pastor, si logro irme para Estados Unidos, tengo vida. Eso decía yo, no estoy criticando a nadie, eso decía yo. Si yo no salgo de Cuba me voy a morir, pierdo la vida. No, yo no sabía que de todas maneras me iba a morir. Pero que tenía la oportunidad y el derecho de alcanzar vida eterna. Porque nadie me lo dijo. Hasta que me lo dijeron, y dije, wow, yo tengo derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida eterna, le decía a la gente. Sí, sí, tú no sabes lo que yo hice. Yo le decía a unos muchachos cuando enseñaba en una escuela cristiana, Dios me dio derecho a la vida. Y yo le quité ese derecho a muchos niños. Dependemos de Cristo para tener vida. No hay otro lugar donde buscar la vida. La gente se inventan vidas, pero no son vidas. Dice en la Declaración de los Derechos de la Independencia, la libertad. ¡Wow! La libertad. En la Carta a los Romanos, allí en el capítulo 5, dice más adelante, después en el 17, porque si por el pecado reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, reinará en vida por uno, Jesucristo. Déjenme decirle que presten atención a la palabra que se usa ahí, reinar. Reinó y reinará. Quiere decir que cuando tú vives en pecado, tú estás sojuzgado y tu rey es el pecado. La libertad es la que se alcanza cuando eres liberado de la culpa del pecado. La esclavitud es la que se tiene cuando se vive en pecado y tu pecado no ha sido perdonado. Esa es la esclavitud más grande y esa es la esclavitud de la que Dios te libra. Aún los criticones de la esclavitud que aparecen en la Escritura, que no se atreven a discutir con nadie y que dicen que la Biblia es mala porque la Biblia habla de esclavitud. Aún los que eran esclavos y tenían a Cristo eran libres del pecado. Amén. Se puede vivir donde se quiera. Se puede decir, soy americano, pero me voy a Honduras a pelear por el Evangelio y allí vas a ser libre. Aunque ustedes vieron el esfuerzo que hace el hermano, no es fácil. Pero yo voy con mi libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. ¿Cuál es la libertad que tú buscas? Dice que es un derecho dado por el Creador. El único que te libera de la esclavitud es el
Dice en Romanos que reina sobre ti, te gobierna, te manda. La palabra reina ahí tiene una importancia increíble. Reinará en vida. Bueno, cuando Jesucristo te saca a libertad. Pero dice en el 17, por el pecado reinó la muerte. Tú eres esclavo del pecado, esclavo de lo que va a pasar, esclavo de que cuando mueras no sabes para dónde vas a ir. Pero yo sí sé, vas por un lugar bien feo si no tienes a Cristo. Eres esclavo del sufrimiento, eres esclavo todavía siendo cristiano. Cuando fallamos nos sentimos mal por el odio que tenemos de que el pecado vuelva a dominar sobre nosotros. Y si no es así, revisa tu salvación. El derecho a la libertad. Bueno, eso fue una de las cosas que también por la que vine aquí. Yo no soy libre porque mi país es un país socialista. Y no hay libertad, ¿verdad que no hay libertad? Pero déjenme decirles que ahí hay muchos cristianos que son libres. Ahí donde quiera que haya un cristiano y está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero entonces yo empecé a culpar de mi desgracia a que no vivía en un país de libertad. Cuando todos vienen aquí a Estados Unidos, especialmente los cubanos, no tengo mucha noción de lo que dicen los demás, dicen, llegamos a tierras de libertad. No, estas no son las tierras de libertad. Esta es la tierra donde todavía tienes el derecho a decirle, Dios mío, dame libertad del pecado. Es diferente. Por eso no es una tierra de libertad. Por su fundación, porque todavía se predica, porque todavía se puede ir al Evangelio libremente. Pues hay muchos lugares que no. Este hombre con todo su corazón y toda su pasión no puede ir a Cuba. Misionero, dice, con ese apellido, ese acento gringo, no, aquí está loco, y no puede ir ningún misionero, ahí no hay misionero. No tienen derecho de tener libertad, le quitan el derecho de oír lo único que trae libertad. Dependemos entonces del Creador para ser libres. El Creador se hizo hombre y en Cristo tenemos libertad. Amén. Dice ahí en Romanos que la perdemos, que reina sobre nosotros el pecado, pero dice mucho más lo que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, reinarán en vida por uno, Cristo Jesús. Amén. Oh, fíjense ustedes, no se trata de alcanzar libertad, se trata de que en vez de reinar el pecado, reinamos nosotros con Cristo Jesús. No reina nadie más, reina Cristo y nosotros con Él. Dependemos de Cristo para ser libres. La verdadera libertad no es ni dónde vives. La verdadera libertad no es lo que tienes. Ustedes oyen por ahí en las conferencias, libertad financiera. En la iglesia, libertad financiera. ¡Qué bobo! Lo mejor es irse de aquí, pagar los biles a quien, esa es la única libertad que voy a alcanzar. Vas a estar libre de todo y los biles se los dejaste atrás a la esposa. Hermanos, el concepto de libertad, qué erróneo, qué tergiversado. Pero lo que dice la Declaración de Independencia cuando habla de libertad es la que da el Creador y la da en Cristo Jesús. Amén. Cuando te perdonan los pecados. Dice allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue invitado a leer la palabra de Dios en la sinagoga? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo trae un saco de dinero. Dice que trae buenas nuevas a los pobres. ¿Dónde está el camión de dinero? Eso es lo que pensamos, libertad financiera, libertad de esto, libertad de lo otro. Y el pecado esclavizándome. Por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos. Los judíos se miran diciendo, ¿cautivos? Nosotros somos libres. Hijos de Abraham somos. Digo, no, cautivos del pecado. El pecado, hermano, Satanás da, pero cobra caro. Cobra caro, es un esclavista,
El último versículo de la porción que lo leo, hermano, el 23, no sé por qué no lo puse ahí para que lo leyera. La paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida Eterna. en Cristo Jesús. ¿Quieres el derecho a la libertad? Tienes que ir el derecho a la vida, tienes que ir a Cristo. Tienes que venir al Señor. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Yo no sé cuál es el concepto que tiene libertad, pero libertad solamente en Cristo. Amén. Ese es el creador. No lo separes, porque te buscan problemas. Ese es el creador. Ese es el que se menciona en la Declaración de Independencia. 2 Corintios 3:17 dice, porque Señor es el Espíritu. La Trinidad, Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu del Señor? Oiga, ese hombre tiene un espíritu de lucha. Tiene un espíritu de ser libre. Pero lo que necesita es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, dice Juan 8, 33, 31 y 36. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y Él dijo, yo soy la verdad. La verdad es la que te hace libre. Yo soy la verdad. Yo no soy una verdad, yo no soy la mitad de la verdad. Yo soy la verdad, y la verdad os hará libre. Pero no es conocer a Cristo, sino mucho gusto, Señor Jesucristo, gracias por la libertad. No, conocerlo, obediencia, relación personal. ¿Ok? Los judíos se pusieron bravos, nos están usando de esclavos. Pues mira eso, si no son esclavos. Los judíos dijeron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesucristo le respondió, de cierto, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Hace pecado aquí. Es una expresión que significa más bien, en otras partes se usa otra palabra, practica el pecado, vive el pecado. O sea, no es que dejemos de ser pecadores, pero cuando nuestros pecados han sido perdonados, Él compra nuestra libertad. Redimidos, es lo que quiere decir. Comprados, compró nuestra libertad. Por eso independencia es dependencia. Mientras más depende de Cristo, más depende de la verdad, más depende de la libertad. Pero no, dile a las Naciones Unidas, para que el pedazo más grande tuyo no lo encuentran ni. De cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vida, libertad, ¿dónde la estás buscando? ¿Quieren que le diga algo? Yo conocí muchos presos en la cárcel viviendo en libertad. Yo les creí. Todos los presos dicen que son, ningún preso es culpable, todos ellos dicen que. Pero sí conocí muchos genuinos que estando ahí tenían una relación personal con Cristo. Yo recuerdo una muchacha que en medio de una orgía llena de drogas hasta el último pelo, allá en Texas, no sé si recuerdan la historia hace muchos años, cogió un hacha, mató al novio, a todos que estaban en la orgía, al novio, a las novias, a todo el mundo, y la condenaron a muerte. Y ella conoció a Cristo en la cárcel. Y le dijeron que pidiera clemencia a Dios. No, yo tengo libertad. Yo tengo que pagar por lo que hice, pero Cristo me libertó. Amén. Cuando llegó el momento de la ejecución le dijeron, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir algo? Siempre le preguntan, que busque la libertad en Cristo. Que busque la libertad en Cristo. Yo me voy contenta porque yo estoy bien. Y yo lo creo. Y yo lo creo sinceramente, mi hermano. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Estamos estudiando el libro de los Gálatas. Y vamos a entrar en el capítulo 5
la próxima semana. Y allí en el primer versículo del capítulo 5 dice, no te aproveches de la libertad. No te aproveches de la libertad. La libertad en Cristo es verdadera. La libertad en Cristo no es libertinaje. La libertad en Cristo no es lo que promueven los liberales. La libertad en Cristo es hacer lo que dice Dios. La dependencia de Dios es la verdadera libertad. No lo que te meten los liberales a nuestros hijos y en televisión y en todas partes de hacer lo que tú. Libertad es hacer lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien. Lo que te haga sentir bien. Si es pecado, eres un esclavo del pecado. ¿Ok? No se dejen engañar por las órdenes liberales. No, el pecado mata. Lo dice ahí en Romanos. Cuando termina la última parte del capítulo 5 de Romanos, dice, así que como por pecado, a partir del versículo 20, dice, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, por la vida eterna, por Cristo Jesús nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Cuando la gracia reina, y solamente en Cristo reina la gracia, es cuando podemos decir que hemos alcanzado la felicidad. Pero el concepto de felicidad, en primer lugar, la felicidad no existe en la Biblia. Hay un versículo allá en Proverbios que menciona la palabra felicidad a los gustos, y que no, pero eso es todo. Alcanzar felicidad, la felicidad se traduce bíblicamente en santidad, bendiciones, voluntad de Dios, comunión, caminando con Dios. Esa es la verdadera felicidad del hombre. Ese es el tercer y gran derecho que se menciona ahí en la Declaración de Independencia. Pero esa la perdimos. Derecho a buscar felicidad. Bueno, la gente busca la felicidad de mil maneras. Desde que el hombre fue creado, todo iba bien. Aún cuando ya habían pecado y estaban condenados a morir. Bueno, estamos condenados a morir, pero todavía, aunque ya no estaban en el Edén, dice en Génesis que cuando tienen sus hijos, entonces Caín mata a Abel, ¿verdad? Porque a Dios no le agradó lo que tenía Caín en el corazón, su ofrenda, la manera en que la trajo y lo que trajo, la razón que sea. Porque la gente se vuelve loca. ¿Y qué cosa fue lo que no le agradó a Dios? ¿Qué fue lo que no? Lo que Dios nos está enseñando allí es que el hombre es malo. Porque cualquiera que sea la razón, no tenía por qué matar a tu hermano. Pero cuando Caín se ve que no tiene ya oportunidad, no tiene derechos, trata de alcanzar la felicidad y empieza ahí la historia triste y dramática del hombre buscando felicidad donde nunca la puede encontrar. Dice en Génesis, en aquella porción, capítulo 3, capítulo 4, ya Dios le dice que no lo van a matar, nadie lo va a matar, pero ya él está, ya mató a su hermano, ya la sangre de su hermano clama a Jehová, y él está sin oportunidad de una comunión con Dios, y por tanto no tiene dónde ir a buscar felicidad. Si no conoces a Dios, no conoces la fuente de la felicidad. Y cuando él ve que no tenía oportunidad, primero que hizo fue casarse. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio luz. Eso es lo que no sé. ¿Quieres ser feliz? Vete al college. College no garantiza nada. Vete al college. Una deuda. No es probable que tenga una deuda cuando termine el college y no tenga trabajo. Vete al college. Cásate. Hazte una profesión. Y que ganes mucho dinero. Felicidad. Eso lo intentó Caín. Se casó con Dios, según como Dios manda, en comunión con Dios. Este es el primer matrimonio de los tantos que vemos hoy que no tienen una comunión con Dios y se enredan en casarse. Pero él dijo, bueno, por lo menos Caín todavía
siempre que hay amor, vas a ser feliz. Porque entre dos hombres hay amor. Si hay amor hay felicidad. ¡No! Si el matrimonio no es con Dios, por Dios y para Dios, no hay felicidad. Amén. Empezamos mal. Pero se meten en el matrimonio para buscar felicidad. Mentira, ¿verdad, hermano? Que no hay felicidad. Nadie, ¿verdad que no matrimonio? Es difícil. Con Dios es difícil. El hermano estaba mencionando al hermano misionero que estaba peleando por su matrimonio. Con Dios es difícil. Imagínense sin Dios. Primero el matrimonio y después se puso construyó un pueblo. Escuchen lo que dice la Escritura. Y edificó una ciudad. ¡Wow! Caín edificó una ciudad. Saben que a través de las profesiones y de lo que logramos, nos exaltamos para tener felicidad. ¡Wow! Mira la felicidad. Fíjense si estaba tan feliz que le puso el nombre de su hijo, el nombre a la ciudad. ¡Wow! ¡Qué bueno soy! ¿Saben lo que es la filantropía? ¿Han visto todos esos hombres que dan dinero porque tienen mucho dinero? Comprando felicidad. Porque tienen el dinero, pero no son felices hasta que según ellos no hagan algo bueno con ese dinero. Entonces Caín dijo, para, como decimos nosotros, limpiarse, voy a hacer una ciudad. Cuando terminó la ciudad, digo, wow, qué sí. No me hace falta Dios, yo puedo construir una ciudad. Es mía, le puse el nombre de mi hijo. La herencia para mi hijo. Le dejó una ciudad y digo, wow. Yo conocí un hombre que no quería oír de Dios. No quería oír de Dios, no quería oír de Dios. Trabajaba mañana, tarde y noche, part-time, le contrataban todos los times, la vida por haber. Y yo le decía, busca de Dios, busca de Dios. No, yo tengo que trabajar porque yo quiero dejarle una casa a mi hija. Tenía una niña. A eso cuando éramos pastores allá en Cayo Hueso. Le compró la casa a la hija. En Cape Coral, un reparto que estaban haciendo allá en la otra costa. Pasaron los años y cuando nos pusimos en contacto con la mamá, con la esposa de él, botó a la esposa, se olvidó de la niña y le quitó la casa. Y en ese momento la mamá estaba en la calle. No, fulano nos quitó la casa. Se dan cuenta que Satanás cobra caro. Entonces Caín quería buscar felicidad. Ustedes imaginan, Caín, imagínense que todavía Rockefeller no se soñaba que existiera y Caín ya estaba construyendo una ciudad buscando felicidad en siendo útil, en siendo grande, en alcanzar éxitos. No, mis hermanos, no, mis hermanos, no hay felicidad. Dependemos para la felicidad en Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 21:2, besar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se escondiese con poco su furor. Bienaventurados los que en él confían. Esa es la palabra que se traduce para felicidad. Bienaventuranza. Tu ventura en la tierra será buena porque estás caminando con Dios. En el Salmo 119 dice, besar al Hijo otra vez para que no se enoje y perezca en el camino cuando se encendiera un poco su furor. Bienaventurados los que confían. Y en Eclesiastés 12:3 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Fíjense, el fin de todo lo que yo he dicho, lo que dice incluso la palabra de Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Incluyendo la vida, incluyendo la felicidad, incluyendo la libertad, es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Pero vivimos confundidos. Pero no te dejes confundir, no tienes por qué confundirte. Fíjense, estás en Estados Unidos. Qué hermoso poder saber que se constituyó una nación pensando en el Creador y sus derechos, aunque todo el mundo lo haya desversado. Qué hermoso decir, los hispanos sabemos la historia, sabemos lo que trajo. Los americanos también, aunque nos hemos apartado mucho de eso. Pero vives en libertad, tienes vida, estás buscando la felicidad donde hay que buscarla. Eso es lo que garantiza la declaración de independencia y eso es lo que garantiza
Dice la declaración de independencia que es en el Creador y solamente en Él. ¿Las tienes? ¿Las has buscado? ¿Sabes que tienes una relación con Dios? Solamente en Cristo. ¿Te acuerdas de esa canción? Solamente en Él, la salvación. Solamente en Él, la salvación. Solamente en Cristo.